Bienvenidos a nuestra última lección de la clase 5. Estamos estudiando los libros de Esdras y Nehemías en el curso de libros históricos. Recordemos que en la Biblia hebrea el libro de Esdras y Nehemías pertenecen al canon en el canon a los escritos, y son los últimos libros. Esdras y Nehemías son los últimos libros de historia que refleja el canon evangélico y católico. Como estamos hablando, Esdras y Nehemías son contemporáneos. Algunos prefieren, por ejemplo, en la Biblia latina aparece Esdras 1 y Esdras 2, el mismo autor, posiblemente el autor de las crónicas, llamado el cronista. La teoría de Martin Knott habla de que el cronista escribió la historia de Crónicas, Esdras y Nehemías. Bien, ¿qué dice la crítica literaria con respecto al libro de Nehemías, llamado Esdras 2? Posiblemente lo escribió Nehemías. Otra tradición menciona que lo escribió Esdras también. Fue escrito en el año 445 la traducción a los judíos en Jerusalén. Esto de la fecha, de la autoría, lo que estamos hablando del método crítico y la crítica literaria, son temas de crítica bíblica, pero es necesario para entrar en contexto cada vez que uno estudia un determinado libro. Hablemos entonces del trasfondo histórico del libro de Nehemías. Aunque mayormente es de naturaleza biográfica, el libro de Nehemías es el último de los libros históricos meramente como la historia didáctica que presenta el Antiguo Testamento. Según la Biblia y la tradición, Nehemías era copero del rey Artajerjes, disfrutaba de una vida lujosa en el palacio de los persas, pero después de enterarse de la condición de los que vivían en Jerusalén, renunció a todo para regresar a la ciudad de su antepasado y ejecutar la tarea que Dios le encomendó, que es la reedificación de los muros. Ahora, era un hombre de acción, fue también un líder con mucha firmeza. No se conoce más sobre Nehemías, pero bajo Nehemías se llevaron a cabo importantes reformas religiosas y sociales. O sea que fue un personaje importante para el remanente, para los judíos que regresaron del exilio babilónico. El tipo de género literario, ¿qué tipo de libro es Nehemías? Bueno, aunque tiene algo de biografía, es de carácter narrativo histórico. Igual que Esdras, igual que Crónicas, igual que Reyes. ¿Cuál es la razón principal por qué este libro fue escrito? Bueno, Jerusalén estaba destruida. Recuerden que fue destruida por los babilónicos en el año 586. La función de Zorobabel y Esdras fue reconstruir el templo, se restituyó el culto, pero como eran ciudades-estado, eran fáciles de ser invadidas si no tenían un muro perimetral lo suficientemente fortificado para salvarlas de los enemigos. Entonces, una de las razones del trabajo de Nehemías o del llamado de Nehemías fue reconstruir los muros de Jerusalén, de la ciudad, de toda la ciudad. Que ese es uno de los temas fundamentales del libro, la reconstrucción de los muros y el restablecimiento de la vida bajo la ley mosaica. Recordemos que los judíos que regresaron del exilio eran judíos que poco o nada conocían de la ley mosaica, poco o nada conocían de Yahvé, mucho menos conocían la vida del templo. Entonces, el trabajo de todos los reformadores, Esdras, Nehemías, Zorobabel y otros, fue la memoria histórica de los judíos. La cobertura histórica del libro abarca aproximadamente, o el regreso primero, entre el 539 y el 538. Ese fue el primer regreso. Pero el libro abarca hasta el año 430 durante el reinado de Artajerjes, el rey persa. El énfasis del libro es la exitosa, por ejemplo, vida y reconstrucción del segundo templo a pesar de la oposición samaritana. Una reconstrucción también exitosa de las murallas de Jerusalén. Entonces, el pueblo remanente, este que regresó, ya había restituido el culto, ya había reconstruido el templo, ya había reconstruido las murallas, ya se estaba terminando de formar su identidad como pueblo de Dios.
Pero hay oposición, hay crisis, el tema de los matrimonios mixtos, la falta de identidad nacional, el interés de una renovación y reforma del pacto, que estaba sujeto a la obediencia, al conocimiento de Dios, pero los judíos no entendían o no tenían todavía esos elementos del pacto, de renovar el pacto. ¿Qué era el pacto? Entonces, todo tenía que ver con la instrucción de la ley, todo tenía que ver con la restitución del culto. Entonces, entre los desterrados que habían regresado a Jerusalén, se necesitaba tener una identidad bajo la vida de la ley mosaica. Bosquejo práctico y sencillo de Nehemías se divide en dos partes. Primero, toda una administración de la administración de Nehemías, su trabajo administrativo en los primeros 12 capítulos, y la segunda administración de Nehemías al final, que es el capítulo 13. El bosquejo básicamente se desliga de las dos administraciones, las dos funciones o los dos papeles que ejerció Nehemías con los que regresaron del exilio, con ese remanente, su función administrativa. Entonces, una de las mejores formas de leer Nehemías es esta. Claro, recordemos que también hay que leer a la par Esdras para entender algunos elementos del libro de Nehemías. Los tiempos de Nehemías, ¿qué ocurre durante el ministerio o los acontecimientos que están en el libro? Bueno, si partimos del 586 antes de Jesús al 443, hay varios aspectos que hay que mencionar. El retorno primero de los judíos, Ciro que conquista Persia, los comienzos del regreso, el primer grupo, el segundo grupo, el grupo que reconstruye el templo, Esdras como líder y el segundo grupo que regresa, Nehemías como líder de otro grupo, y al final la reconstrucción de los muros, que según la tradición ocurre en el 443 a manos de Esdras. Otra cronología ya en meses y el paralelismo con los meses que nosotros utilizamos. A manera de ejemplo y de ilustración, tenemos que en el 446, que es la construcción de los muros, cuando se termina la construcción de los muros, Nehemías oye los problemas y él ora. Eso ocurre en el mes de Quisleu, que es el equivalente a noviembre y diciembre nuestro. Eso lo podemos encontrar y la referencia bíblica es 1:1 al 4 de Nehemías. Y así vemos otros acontecimientos a la luz de los meses del calendario hebreo y las citas bíblicas, como la fiesta de los tabernáculos que se celebra en el capítulo 8, Nehemías termina los muros en el capítulo 6, Nehemías inicia el muro. Entonces, los acontecimientos en el mes, el paralelo nuestro y la referencia bíblica, a manera de ilustración de una cronología de los eventos que ocurren en Nehemías. Primero entonces él oye y ora, después es enviado a Jerusalén, después inicia la construcción del muro, termina la construcción del muro, se celebra el día de las trompetas y la fiesta termina, la fiesta de las trompetas. Otra cronología a partir del capítulo 9 de Nehemías tiene que ver también con los tiempos de convención. El muro es dedicado en septiembre-octubre nuestro. Un primer periodo de Nehemías como gobernador, el regreso de Nehemías probable, la profecía de Malaquías en el capítulo 13. Malaquías es contemporáneo con los últimos capítulos del libro de Nehemías. Recordemos que la profecía de Malaquías está fechada aproximadamente entre el 430 y el 420 antes de Jesús. O sea que los últimos capítulos de Nehemías, sobre todo el 13, habría que leerlo a la par de su contemporáneo, que es todo el libro de Malaquías. Bien, ¿quién es Nehemías? Bueno, es el protagonista del libro, quien tuvo al frente la tercera oleada de judíos, la primera con Zorobabel, la segunda con Esdras y la tercera con Nehemías, que volvieron a Palestina. Podemos dividir entonces otra vez el libro en 3 grandes bloques. Otro tipo de bosquejo, un poco más detallado este bosquejo del libro.
Los capítulos 1 al 7, entonces el libro se trata de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Los capítulos 8 al 10, con Esdras a la cabeza, el protagonista del libro. Acuérdense que habíamos hablado en la clase anterior que había que leer primero Esdras, todo Esdras, después pasarnos a los capítulos 8 y 10 de Nehemías, de ahí regresar a Nehemías 1 al 7 y después terminar con Nehemías 11 al 13. Así se leen los dos libros paralelamente. Ahora, aquí solo estamos bosquejando el libro de Nehemías en relación con Esdras. Los capítulos 8 al 10 tienen que ver con Esdras a la cabeza del protagonismo de los relatos descritos en esos capítulos. Pero de ahí regresa Nehemías como protagonista, aunque se habla también de Esdras. Hay una serie de reformas religiosas que aparentemente hace Esdras. ¿Fueron contemporáneos? La tradición dice que sí. Aunque si cogemos la crítica, el autor del libro fue el cronista. ¿Quién es Nehemías? Unos datos de Nehemías. Esdras y Nehemías son considerados un solo libro. Eso lo atestigua el Talmud y Josefo. El autor del libro fue posiblemente Nehemías, el que regresó con la tercera oleada, ya que se describe muchas veces en primera persona, aparece muchas veces en el libro la primera persona. ¿Qué significa Nehemías? Jehová conforta. Los padres de Nehemías, Alcalías, y era hermano de Anani. Esas algunas referencias, algún tipo de biografía con respecto al autor y cómo lo podemos conocer. Posiblemente nacido en Persia, hijo del cautiverio, su función copero del rey, y como ya mencionamos, el libro también se puede bosquejar según la restauración de las murallas y restauración de la gente. Capítulos 1 al 6 y 7 al 13. Como nosotros hemos estado estudiando crónicas, Esdras y Nehemías, una recomendación también es leer los 3 libros a la par para tener esa visión del cronista. El primer retorno, repasando los retornos que tuvo Jerusalén después del exilio babilónico, fue liderado por 3 personas: Zorobabel y Sem-Basar. Según dato, ocurre en el 538 y regresan 50.000. El segundo retorno con Esdras, 5.000 en el 458. El tercer retorno con Nehemías en el 444, 42.000. Y al final, un total de retornados fueron 97.000. Pero esas cifras pueden ser más, pueden ser menos, porque esos datos exactos no sabemos si solo están contando hombres o se están contando hombres, niños y mujeres. Posiblemente fueron menos, insisto, o más. Lo que sí podemos asegurar es que muchos judíos de los que regresaron, en realidad se quedaron más de los que regresaron. Tanto en Egipto, en Mesopotamia como en Persia, muchos judíos no regresaron y nunca regresaron a su tierra natal, Palestina. En Nehemías encontramos algunos intentos por detener la obra de Nehemías. Hemos escuchado de Sanbalat, de Tobías, de Gesén, que se burlan de Nehemías, por ejemplo. Estos quieren detener la obra de la reconstrucción de los muros. Por ejemplo, el enemigo amenazó con un ataque militar. Recordemos que Persia también tenía enemigos locales. Sanbalat y Gesén intentaron sacar a Nehemías de Jerusalén, a una región que se llama Ono. Vemos entonces, a la luz de los primeros 6 capítulos, que hubo intento por detener, así como un intento por que se detuvo los muros de Jerusalén, el templo, así también hubo un intento por destruir y detener la obra de Dios a la hora de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Es un panorama que hemos visto de ambos libros, Esdras y Nehemías. Básicamente se trata del grupo del retorno, la identidad nacional de este grupo, que
que se basa en la reconstrucción de los muros, la reconstrucción del templo, la comunidad entonces se va formando con esas reconstrucciones, la lectura de la ley, conocer a Dios a través de la instrucción y la enseñanza. Recordemos aquel versículo famoso de Esdras 7:10, donde Esdras dice que propuso en su corazón primero aprender la ley, aplicarla y enseñarla, porque se necesitaba que el pueblo de Dios tuviera una identificación, una memoria histórica de quiénes eran ellos en el pasado. Y aquí termina entonces lo que es la parte histórica de la historia de Israel, desde los inicios de la monarquía hasta el grupo que regresa del destierro, el último grupo. En la última clase nosotros vamos a estudiar dos historias estilo novelístico que van insertadas en esta famosa historia didáctica y pedagógica de libros históricos, que van a ser los libros de Ruth y los libros de Esther. Bendiciones y nos miramos la próxima lección.